Vamos a saludar con nuestro segundo invitado. Le damos la cordial bienvenida al doctor Juan Falconi Puig, jurista, con quien vamos a conversar los próximos minutos. Doctor Falconi, buenos días, bienvenido. Buenos días, Jaime. Buenos días, mucho gusto estar aquí con ustedes. Gustavo, buenos días. Y buenos días a la audiencia también, por supuesto. Doctor, empezamos con el recurso de revisión y vamos a hablar de otros temas más aquí. A ver, ¿por qué tanto cacareo con este recurso de revisión por parte de algunas organizaciones políticas al decir que eso es buscar la impunidad? Si incluyen el recurso de revisión en la reforma al Código Orgánico Integral Penal. Bueno, Jaime, casi que usted ha usado la acepción precisa, porque es un verdadero así cacareo y una especulación, porque eso es, y no solo de unos grupos políticos, sino particularmente de algunos periodistas que hacen con esto una muestra deplorable de ignorancia. Y no quiero ser grosero ni remotamente pretencioso, usted sabe, he tenido algunas oportunidades de estar con ustedes y en muchas otras entrevistas en distintos medios, y trato de usar las palabras en el castellano, porque el idioma es castellano, trato de usarlas con precisión. Y entonces, ignorancia es lo que se ignora, lo que se desconoce de lo que no se sabe. Y hacen unas afirmaciones realmente categóricas, extremas, especulaciones, como usted bien anota, impunidad, etcétera, etcétera, sobre temas de los que lamentablemente están perdidos. Con esta introducción, que creo que es clara, mi estimado Jaime, Gustavo, y para la audiencia, voy a tratar de ser lo más didáctico posible para que el asunto en esta oportunidad quede absolutamente claro y explicado a la audiencia y por esa vía al país todo. ¿Qué es lo que ocurre? Empecemos por lo que es un recurso. El recurso es una oportunidad procesal de acudir a una instancia superior. Y esa es la regla normal de los recursos. El recurso vertical es el que sube en grado al superior, y el recurso horizontal, así lo denomina la doctrina, es el que lo resuelve el mismo juzgador, en la misma instancia donde se encuentra. El vertical clásico es el de apelación, puede ser casación, y ya vamos a hacer comparaciones que son dramáticas, ¿eh? Va a ver que son comparaciones dramáticas. Y el recurso, aparte de estos, del vertical, del horizontal, que es el que resuelve el mismo juzgador, aclaración, ampliación, etcétera, entonces, revocatoria, reforma, tenemos un recurso extraordinario, que es el de revisión. El recurso de revisión procede cuando hay un fallo final ejecutoriado, cosa juzgada, que viene del latín res judicata. Se terminó, no hay más trámite, se acabó. A algún momento tienen que acabar los juicios, y así acaban. Con res judicata se quedó final. Pero ¿qué es lo que ocurre? En la práctica podría haber un error judicial. ¿Y qué es lo que trae como consecuencia el error judicial? Que se condene a un inocente, que no se le dé la razón a quien la tiene, porque esto podría funcionar también en ciertas distintas áreas, básicamente en el área penal. Hecha esta breve explicación, se debate hoy por hoy en la Asamblea, está suspendido, unas reformas al Código Integral Penal. Hablamos de COIP para simplificar, hablamos del COIP, y entre esas reformas se busca endurecer las penas, pero al mismo tiempo se pretende, insisto, se pretende hacer ciertos ajustes al código y que quede
bien claro y consagrado el recurso de revisión, que enmarca así como recurso en la Constitución y en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que establece y garantiza el derecho a recurrir, ¿verdad? Entonces vamos ahora en orden. Si voy claro hasta aquí, el artículo 79, tengo los documentos a la mano, lamentablemente no tuvimos tiempo, se los habría enviado para que los exhiba, pero que quede claro que son documentos públicos y están a la orden y los podríamos exhibir en cualquier momento, se los podría pasar que los exhiba en pantalla, mi estimado Jaime. El artículo 79 del proyecto de reforma el artículo 658 sobre el recurso de revisión. Y para ir a lo medular en razón del tiempo, agrega un numeral a las causales de revisión, de plantear el recurso de revisión. Tengo el documento a la mano. Y esa causal es la número 5, que exactamente dice lo siguiente. En situaciones donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ahí está bien, y lo vamos a demostrar, o comités de derechos humanos de las Naciones Unidas, ahí están perdidos, y lo voy a demostrar. En su calidad de entidades internacionales cuyas decisiones son vinculantes, en lo de los comités de las Naciones Unidas están perdidos. Son vinculantes para la República en virtud de los tratados internacionales ratificados por el Estado, identifiquen violaciones de los derechos humanos o errores en el debido proceso en sentencias condenatorias. Estas decisiones, pronunciamientos o recomendaciones serán consideradas como fundamentos legales válidos para la revisión judicial de las sentencias en Ecuador. Este es el numeral 5 que llama la atención, del que se ha escandalizado prácticamente, del que se ha dicho que es para buscar y garantizar impunidad, lo que es un disparate, ya lo voy a explicar, de lo que se ha impugnado sin tener la más remota idea de qué se trata. Porque esto es absolutamente válido. En general, en función de lo que fuere, es absolutamente válido porque se refiere a un recurso en general que tiene derecho a recurrir cualquier persona. De esto se dividió y se sacó algo que es prácticamente esotérico. Una diputada a la asamblea, diputado significa delegado, y la nominación debería ser diputado a la asamblea, no asambleístas. Me explico, pero ya lo he explicado eso antes. Presenta una moción para dividir este proyecto de ley del que acabo de leer el artículo 79 que reforma el artículo del COIP, el pertinente, que es el 658. Presenta esta diputada la división en un oficio del 22 de febrero, eso está ese trámite suspendido, presenta la división de este proyecto de ley en 4 bloques. El primer bloque con para ver los artículos 7, 8, 16, 21, etcétera, del proyecto. El segundo bloque los artículos 2, 4, 5, 6, 7, 13, sigue. El tercer bloque para ver el artículo 1, 3, 9, 10, 15, etcétera. Y el cuarto bloque para ver y tratar el artículo 14 y 31. Absurdo, que no he visto que lo hayan calificado de esa manera, del tamaño de una catedral, porque esto es la primera vez que se plantea una moción de dividir un proyecto de ley en bloques de artículos entremezclados, confundidos, convirtiendo este proceso en algo casi como esotérico. Absurdo. Los proyectos de ley desde la Constitución de 1830
se van estudiando artículo por artículo, debatiendo artículo por artículo, razonando artículo por artículo, no en segmentos esotéricos que se convierten en la práctica en un galimatías. ¿Cuál es la verdadera intención? No digo ni siquiera el nombre de la diputada, porque ese no viene a importancia, o del sector político al que se pertenezca, pero eso simplemente no tiene razón de ser. Ahora vamos de vuelta, por un segundito, Jaime, para tratar de ganar en claridad al proyecto, ¿verdad? El proyecto que en el número 5 de este artículo 565 del COIP agrega el numeral 5, donde se dice que en situaciones donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos o comités de derechos humanos de las Naciones Unidas, en su calidad de internacionales cuyas decisiones son vinculantes, ahí habría lugar al recurso de revisión. Pero ¿qué es lo que ocurre? Esto es importante, ojalá me lo pueda explicar bien y que la audiencia me lo tenga claro. ¿Qué es lo que ocurre? Que las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son obligatorias para el país, conste o no conste este numeral 5. Eso le da claridad, obviamente, le da más fundamento, porque las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos todo el tiempo se están emitiendo y dictando y mayoritariamente condenan al Estado ecuatoriano, porque esas decisiones, esas sentencias, porque son sentencias de la Corte, y esto es importante que quede claro, que se registre, son sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son obligatorias para el país, diga o no diga esto el número 5 del artículo 685 del COIP, y lo voy a demostrar. Que se tome nota, aparte de que aquí están todos los documentos, Jaime, que se tome nota en la audiencia, los artículos, los instrumentos legales que voy mencionando. ¿Inclusión o sin inclusión? ¿Perdón? ¿Con inclusión o sin inclusión? Igual, sí. Igual tienen que acatar las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Exactamente. Existe o no existe ese número 5, tienen que acatar. Pero permítame solo esto para ir a atender cualquier pregunta, porque tengo material todavía para completar la explicación, mi estimado Jaime. Mira, a ver, ¿y por qué? ¿Que con inclusión o sin inclusión? Efectivamente. El artículo 67, doy con artículos, con nombres de los instrumentos legales, con fechas, etcétera, para que se pueda comprobar y quede claro aquí que cualquier abogado, cualquier persona, cualquier sujeto que piense o crea que no estamos aquí hablando con claridad y la verdad, pues que se plantee y aquí lo debatimos. ¿Me explico? El artículo 67, nada menos que de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Aclaro esto y le hago la pausa, mi estimado Jaime, para lo que quiera acotar. El fallo de la Corte será definitivo e inapelable. Se refiere a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Definitivo e inapelable. En caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que dicha solicitud se presente dentro de los 90 días a partir de la fecha de la notificación. Primera cosa entonces que hay que tener claro, si se acude a la Corte Interamericana como se menciona en el nuevo número 5, que es válido, ¿verdad? Que es válido, y van a ver qué es lo que ocurre. El fallo que se dicta en la Corte Interamericana es inapelable. Pero ¿qué dice a continuación el artículo 68 de la misma Convención Interamericana de Derechos Humanos?
Los estados partes en la convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes. Los estados partes quiere decir, puesto en otras palabras, los estados miembros de la Corte. Es una convención. Los estados que están en la convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes. Como viene ocurriendo con, y repito, gran número de fallos que han condenado a Ecuador. Entonces, sí, el fallo es de todas maneras obligatorio para el Estado ecuatoriano, porque ahí sí es vinculante, cuando se compromete a cumplirlo. Obviamente que casi se podría decir ese numeral 5 del artículo 658 del Código Integral Penal, lo único que viene que hacer es aclarar y concordar algo que ya existe con la realidad de este recurso para que en la práctica funcione así de claro y de sencillo. ¿Sí me explico, Jaime? Hasta ahí, porque no termina ahí, pero entonces, si se pone ese artículo 5, nada cambia de lo que ocurre en la práctica, de las sentencias que se hayan dictado contra el Estado ecuatoriano que son vinculantes y las viene cumpliendo. Es ignorante que ignora esta convención, quien la comenta, quien escribe sobre ella y quien opina sobre ella, cuando no ha leído la convención, cuando no ha verificado, cuando no sabe de qué se trata. ¿Sí me explico, Jaime? Ahí hago la pausa para oír sus comentarios con todo gusto y continuar. Doctor, ¿y qué le parece que la fiscal general del Estado esté en contra y diga que eso es buscar la impunidad? He escuchado también al que fue presidente de la Corte de Justicia también pronunciarse de la misma manera, asambleístas, al mismo presidente de la República. ¿Por qué tienen esa postura? Nada que ver, porque es una postura infundada, porque no han leído la convención, porque no están entendiendo de qué se trata. Doctor, yo acepto eso que usted me está diciendo en este momento, pero tal vez por último hasta podría ser de un asambleísta, pero la fiscal general del Estado que tenga esa postura de decir que buscan impunidad. No, yo le es que ahora viene la segunda parte, Jaime, que termino esto y después viene la segunda parte, que es la comparación, que eso es la historia y los antecedentes para ver nada que ver con la impunidad, repito, pero además hay un error garrafal a ese sí es un error garrafal en ese texto del número 5 del artículo de la reforma al artículo 658 del COIP. Ya va a ver. Entonces, ¿qué ocurre? Está claro que es obligación del Estado ecuatoriano cumplir con los fallos inapelables de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es lo que dice la reforma del artículo del artículo 658 en el número 5? Que todos lo podrán seguir esto, ¿no? Dice, en situaciones donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos o comités de derechos humanos de las Naciones Unidas, en calidad de entidades internacionales cuyas decisiones son vinculantes para la República. Hay un error garrafal, mi estimado Jaime. Hay un error garrafal. A ver si es que logro explicarlo con la claridad que esto amerita. Acabo de leer en los artículos 67 y 68 de la Convención. Convención es el tratado internacional, es el acuerdo, el convenio internacional en una materia, y en este caso hablamos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y hemos leído la disposición del artículo 67 de la Convención que dice que los fallos son inapelables. Pero no ocurre lo mismo, como lo están escribiendo en ese número 5 de la reforma,
No ocurre lo mismo con los dictámenes de los comités de derechos humanos de las Naciones Unidas. Los comités de derechos humanos de las Naciones Unidas efectivamente emiten solo dictámenes. Pero ¿qué ha dicho ese propio comité de derechos humanos de las Naciones Unidas? Que no es que hay un montón de comités que andan por ahí, ¿verdad? No es que sino el comité de derechos humanos de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, ha dicho en la descripción, en un instrumento jurídico que explica el rol, el papel, las decisiones de ese comité, lo que exactamente voy a leer, si me lo permite, Jaime, para que se vea el error garrafal de poner los dictámenes del comité como que si fueran equivalentes a una sentencia. ¿Está claro? Eso quiero que quede claro. Doctor. Sí, claro. Nosotros entrevistamos al expresidente del Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, a Salvioli, y también entrevistamos hace pocos días a otro que fue miembro, a Víctor Rodríguez, el costarricense, no sé si lo conozca. Y ahí justamente ellos nos explicaban el tema de la inclusión o no dentro del Código Integral Penal de este tema de la revisión. Eso está. No que aquí quieren cambiar las cosas. Exactamente, voy a poner si me lo permite, antes de que usted siga, doctor. Déjeme terminar, si le importa, lo oímos para comentarlo. Termino con esta parte porque de ahí vamos a pasar a los ejemplos de lo que ya ha ocurrido en Ecuador y vemos los fragmentos. Es interesante esto, sí. Me parece interesante. Obviamente no vi yo esas entrevistas, pero me parece interesante. Pero ¿por qué el comité no debería estar en la reforma y por qué están perdidos cuando hablan del comité? Y voy a leer lo que dice el propio comité en un documento del mismo comité, ¿no? Y número 7, está también estos documentos a la orden, ¿no? Este es la selección de decisiones del Comité de Derechos Humanos adoptadas con arreglo al protocolo facultativo. 7. No estará de más señalar que el comité no es ni un tribunal ni un órgano con mandato cuasi judicial, como el órgano creado en virtud de un instrumento regional de derechos humanos. Es decir, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Aún así, el comité aplica las disposiciones del pacto y del protocolo facultativo con espíritu judicial y desempeña funciones similares a las de los órganos europeos de derechos humanos, funciones similares, en lo que se refieren al examen de las solicitudes de los individuos. Las decisiones sobre los méritos de una comunicación, la solicitud de los individuos, son comparables en principio a los informes de la Comisión Europea. Ojo con esto, Jaime, y audiencia, y Gustavo. Recomendaciones no vinculantes. Y acá en el proyecto de reforma al COIP, en el número 5 del artículo 658, se dice que son vinculantes. No vinculantes, dice el propio comité, ¿verdad? Sin embargo, los dos sistemas difieren en que el protocolo facultativo no prevé explícitamente la solución amigable entre las partes, y lo que es más importante, en que el comité no tiene el poder de emitir decisiones vinculantes como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entonces, el propio comité, y ya va a haber un ejemplo concreto después, como le digo, a la segunda parte, si es que nos da el tiempo, que vale aclarar la segunda parte. Ellos no revisan la sentencia, ellos solo revisan si hubo vulneración de derecho. Y lo que emite el comité es un dictamen, que son unas meras sugerencias. Doctor, si hubo vulneración de derechos, ¿ahí sí es vinculante o no? No, lo que diga el comité nunca es vinculante. Nunca es vinculante. Está en la buena voluntad de los estados acogerlo o no.
Y esto tiene que ver con un caso concreto importantísimo en Ecuador. Y ahí sí vamos a ver y vamos a comprobar cómo se consagró la impunidad. Con el caso Isaías, que quede claro esto también primero, en el caso Isaías, dos veces se propuso el recurso de revisión. En un segundo recurso de revisión contra el concepto claro de la revisión, lograron cambiar la sentencia. Acudieron antes al Comité de Derechos Humanos, y tengo obviamente el dictamen, no lo tengo aquí en la mano, es una documentación voluminosa. Acudieron antes al Comité de Derechos Humanos, y el Comité de Derechos Humanos de Ginebra solo dijo que había un error en el mandato 13 de la Asamblea, no en los derechos de ellos, no que les devuelvan ningunos bienes, no era sentencia, era una opinión no vinculante. Y agarraron ese documento y con ese documento reforzaron en un segundo, 2 veces, un recurso de revisión, porque el primero lo desistieron expresamente, en un segundo de revisión, y consiguieron que le devuelvan los bienes, que les borren los 8 años de condena por peculado, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tengo el fallo. Entonces, si quiere entramos a los ejemplos de esta segunda parte, porque tengo también unas referencias de prensa que podemos verlas, pero usted quería acotar algo más, quería pasar algo más. Sí, doctor. Quería rodar el video del ex miembro del Comité de Derechos Humanos de la ONU, el doctor Víctor Rodríguez, es costarricense, y lo entrevistamos hace algunos días atrás aquí en este espacio. Qué pena que no lo vi, páselo, Jaime. El papel de un fiscal general no es salir en la prensa. Todos los días hay noticias de la fiscal, para aquí, para allá. Los casos los exhibe, los expone, los prejuzga en las noticias. O sea, entonces tiene una función interesante, mediática. No es cierto. El principio sobre independencia de la judicatura establece que los procesos se resuelven en los estrados. Ahora, si hace las cosas bien, la fiscal puede dormir tranquila. Ninguna corte interamericana ni ningún comité de derechos humanos puede condenar ni a la fiscal ni a los jueces cuando haga las cosas bien. Hay un temor a una veeduría internacional de lo que hacen, porque es una justicia selectiva, porque están usando de todo, porque destituyen a jueces para poner otros para que resuelvan de una u otra manera, y esa es la verdad. Y ese es un tema, y ese es un tema político, y ese es un tema de debilidad institucional, y ese es un tema de abuso de poder. Doctor, ¿qué le parece esa opinión? Sí, es correcto, bueno, va desde otra perspectiva, pero es correcto, es la misma línea, Jaime, pero no hace la diferencia, no se da el caso en la entrevista, de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como corte, ese sí es un tribunal, a las del comité. El comité emite dictámenes, no dicta sentencias, para empezar. Y el comité en esos dictámenes hace recomendaciones, resuelve, se pronuncia, pero eso no es vinculante. Empezando porque es de la ONU, y claro que Ecuador es miembro de la ONU, Organización de Naciones Unidas, que quede claro que después de la Segunda Guerra Mundial reemplazó a la Liga de Naciones, porque la Liga de Naciones no funcionaba y no funcionó para evitar la guerra. Pero ¿qué ocurre después de esto? Entonces, vamos a los casos internos, vamos a la historia de los recursos de revisión y a determinar si consagra, porque con el recurso de revisión improcedente, ilegal, inmoral, claro que se puede consagrar la impunidad como se ha dado en el ejemplo que voy a revisar. Pero no quiere decir que porque existe no debería haber el derecho a recurrir, por ejemplo, pues, porque cada caso es distinto. Pero veamos qué dice en mayo del 2021, qué se dice en la parte medular de la decisión sobre el recurso de revisión del caso de Roberto Isaías, el angelito impune. ¿Por qué ese sí es impune de principio a fin?
ha contaminado, regado y contaminado medio país, se ha cebado, así es literalmente, se ha cebado en la economía y la moral de la República. Veamos qué dice pues entonces qué dice esa decisión del recurso de revisión planteado por él por segunda vez. El Tribunal de Revisión, está aquí el documento, pues obviamente. Sí. Doctor, pero en el caso de los Isaías, ¿sí acataron esa sentencia o esa decisión? Claro, pero por supuesto eso es lo que voy, tengo ahí un par de recortes de prensa. Y ya le están devolviendo los bienes a ellos. Ya se los siguen devolviendo, ya creo que le habrán devuelto todos. Pero vamos a ver lo del recurso de revisión. Claro, ahí sí se consagró todo, ahí no se habló de impunidad, pero ya vamos a esa parte de los periodistas. Eso llama la atención que... Claro, solo una periodista... El presidente en ese entonces, que era Guillermo Lasso, nunca dijo nada. Nunca abrió la boca. Fiscal, que el procurador del Estado nunca defendió los intereses del Estado, etcétera, etcétera. Y vamos a ver lo que dice, le estoy dando hasta la fecha. Y los medios callaron también, pues. Absolutamente, y los periodistas sobre todo, que ahora cacarean, como dijo usted, ni una palabra, pero hay una excepción que la voy a nombrar, que es importante. Con esa terminaríamos la segunda parte, con estas referencias históricas y la prensa. Hay un periodista que se dedica siempre, sale, porque ya no está en un medio tradicional, pero cuando hay casos como el caso de la revisión y todo, sale a hacer opinión, el señor Cuesta. No lo hemos visto pronunciarse de este caso, ¿no? Bueno, porque afecta a sus patronos, por primero, y segundo, porque obviamente tiene que guardar prudente silencio para evitar la comparación que en este momento voy a hacer. Mire lo que se dice en el segundo recurso de revisión por parte de Isaías antes de que se haya producido esta reforma, para que quede claro, una vez que he explicado, espero que claramente la diferencia entre un fallo de la Corte Interamericana y un dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU. ¿Qué es lo que se dice aquí en lo medular? Tiene que excusarme que tengo que hacer estas lecturas para hacer exacto la audiencia, ¿no? Pero vamos a lo principal. El recurso de revisión constituye un mecanismo a través del cual se busca invalidar una sentencia que ha adquirido firmeza autoridad de cosa juzgada. Se procura reivindicar la justicia material porque la verdad procesal declarada es disonante con la verdad histórica del acontecer objeto de juzgamiento. Esa demostración solo es posible jurídicamente dentro del marco que delimitan las causales taxativamente señaladas en la ley. Y sí, repito que esto es importante, Jaime, si no existiere ese número 5 en la reforma del artículo 658 del COIP, la sentencia de todas maneras puede ser declarada inválida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Que quede eso claro, lo que viene es en añadidura con el error que he destacado, ¿no? El objetivo del recurso radica en la reparación de las injusticias a partir de la demostración de una realidad histórica diferente de la del proceso. Y aquí citan a un autor colombiano, Editorial Teta, de ahí que constituye uno de los medios de impugnación que hace posible el derecho a recurrir. El derecho a recurrir es a interponer un recurso que se encuentra consagrado en el artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Eso se dice, pues, y acá hay una información, una documentación abundante, y eso después que se interpuso casación, revisión primera vez, revisión segunda vez, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué se dice en la prensa? Hay unas declaraciones ahí de un diputado a la Asamblea que lamentablemente, pues como la mayoría en este tema están perdidos, que estoy viendo Diario El Universo, ¿no? Esto no ha sido aprobado y la sesión está suspendida, referido al proceso, a la reforma, ¿no?
Y nosotros no vamos a aprobar una reforma que contenga el recurso de revisión como lo están planteando, y menos aún la disposición general. Como lo están planteando, el cuestionamiento todo es el número 5 que lo acabo de explicar, ¿verdad? Esto que dice un diputado social cristiano, y agrega, un error, a ver, para ser exacto, lo cierto es que el legislador que preside la Comisión de la Revolución Ciudadana, pero más allá de aquello, de lo que se haya pretendido hacer o no, simplemente no es un tema Fernando que se haya, Cedeño, doctor. claro, sí, no es un tema que se haya ejecutado y tampoco se va a ejecutar. Perdido este señor, y que el legislador que preside sea del RC, nada tiene que ver. Y esa reforma es más coherente con la realidad, congruente con el texto de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que elaboraba o diseñaba, presida quien presida la comisión, para favorecer o no al expresidente Correa. Eso es lo que digo, están perdidos. Pero mire que, sin embargo, y estoy aquí con los recortes a la mano, ¿no? Porque esto se archiva y se registra. Domingo 18 de febrero, pues, todo esto es absolutamente nuevo. La periodista del diario El Universo, Gisela Ronquillo. Miren la importancia y la trascendencia de esta periodista independiente, porque este es un comentario válido, ¿verdad? Y leo, ¿qué tienen de común los ex dueños de Filambanco, Roberto y William Isaías? La propia la pareja del ex legislador fulano de tal, no doy los nombres, lo omito, pero ahí está el nombre. El ex secretario jurídico de la presidencia de Rafael Correa, y los empresarios tanto, y otro empresario tanto, y da varios casos y varios nombres, que todos ellos presentaron recursos de revisión de las sentencias que tuvieron suertes distintas en el trámite y la resolución, porque exista el derecho a recurrir, que es básico, que es derecho humano, que es derecho contemplado en todos los tratados internacionales y contemplado en la legislación interna, que en el COIP solo se lo pretende aclarar en ese número 5 del artículo 658, es elemental, ¿verdad? Y agrega la periodista Ronquillo, el recurso de revisión es la única acción legal que puede presentar una persona sentenciada en una causa penal para revocar su condena cuando ya está en firme, si es que se la considera errada o injusta. ¿Qué tal? Entonces, esto ya es en los comentarios del caso ecuatoriano. Esta es una periodista que se preocupó de tener claro el concepto del recurso de revisión y lo ubicó en la historia nacional, que lo han utilizado en los términos que le acabo de decir, y por 2 veces, Isaías, que lo ha conseguido con eso, que después de eso, alterando el texto del dictamen del Comité de Derechos Humanos, que le devuelvan los bienes, que le anulen el juicio, que le revoquen la sentencia, cuando el dictamen no dice nada de eso. ¿Por qué nunca? Y yo lo tengo y lo menciono aquí, si lo quiere, quien lo quiera ver está a la orden, y si quiere se lo envío a usted por mail, Jaime. Nunca han exhibido ese tal dictamen del Comité de Derechos Humanos, que además, como dictamen, no es vinculante para el Estado ecuatoriano. Eso es, en síntesis, mi estimado Jaime, no sé si he logrado explicarme con claridad, pero estoy abierto a debatir el tema con quien sea, y a los que lo ignoran, como mayoritariamente lo ignoran, explicárselo con la misma paciencia que lo acabo de explicar en esta mañana con ustedes. Y si hay algo que agregar, hay algo que añadir, con todo gusto. Doctor, está muy clarísimo la exposición que usted ha hecho, pero nosotros tenemos las declaraciones del presidente de la República, que después de cierto tiempo cambiaron la situación de la cual ellos nos hacían creer que era por el tema de impunidad. El presidente el fin de semana
que da una entrevista para Diario El Universo, él dice que él no estaba de acuerdo porque le querían prácticamente tumbar su consulta, porque esta reforma casi era lo mismo de lo que tiene la consulta popular. ¿Qué le parece si rodamos esta parte de la entrevista para que después usted dé su criterio? Puede ser, ¿cómo no? No estoy de acuerdo en las reformas del COIP que están buscando, que es un recurso de revisión adicional si es que viene algún dictamen favorable de alguna corte internacional. Creo que eso está claramente direccionado y no estamos de acuerdo. Lo que también se decía de los sectores políticos en la Asamblea es que al gobierno no le interesaba tampoco que se apruebe este proyecto porque contiene temas que están ya en la consulta. Pero por supuesto, ¿cómo no va a convenir? Las preguntas son bastante claras y tienen sus anexos. Querían reformarlo de tal forma en que las preguntas pierdan fuerza o pierdan valor. Jamás vamos a estar a favor de eso. Eso fue lo querían hacer de una manera media callada, no pública, y nosotros nos opusimos totalmente. ¿Qué le parece, doctor? Me parece que está lamentablemente equivocado. Para empezar, no sabe, no tendría por qué saber por formación, pero tiene que tener asesoría. Están dándose ciertas equivocaciones similares a las del gobierno de Lazo por una deficiente o inexistente asesoría legal, ¿verdad? Porque no está claro con lo del recurso. El presidente se refiere a los dictámenes y acabo de demostrar, exhibiendo los documentos, que los dictámenes no son vinculantes. Y los dictámenes de cualquier organismo internacional no son simplemente vinculantes. Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son mandatorias, vinculantes para el Estado ecuatoriano, obligatorias, porque lo dice el propio texto de la Convención. Ahora, que esas preguntas coincidan con la pregunta, el legislador no puede dejar de cumplir su obligación de legislar y de fiscalizar, porque más adelante se va a plantear una consulta. Y por último, la consulta, dele más fuerza política, si eso se quiere, a la reforma que hizo el legislador. Pero la Asamblea no se puede poner en suspenso, y menos con ese escandaloso nivel de ignorancia o de cierto sector, no se puede poner en suspenso para que se dé una consulta. Son dos instituciones distintas. La primera obligación de la Asamblea es legislar, dictar leyes, que se entienda, es el órgano legislativo. Y la segunda obligación importante también es fiscalizar, pero no es un fiscalizador de cuentas, no, fiscalización política, porque es un órgano político. Y si no se tienen claros los conceptos y no se entienden los conceptos, no una que otra afirmación aislada, contradictoria o confusa, obviamente se confunden y esa confusión se transmite al país y a la generalidad. Claro, pero de una manera malintencionada. Se confunden. ¿Perdón? Doctor, pero de una manera malintencionada están confundiendo a la población, ¿eh? Los periodistas, o ya por ignorantes, que no deberían ser ignorantes, deberían prepararse para lo que van a tratar, o ya deliberadamente están confundiendo a la población. Doctor, Jaime, perdóneme un ratito. Están confundiendo a los propios legisladores. Y el propio presidente de la República lo está haciendo. ¿Por qué claro, no de la impunidad? Y ahora dice que le querían tumbar su consulta. Claro, me tienen confundido. Nada tiene que ver con la consulta. La consulta, repito, podría convalidar. Ahora, consultar lo que ya existe, consultar lo que ya es obvio, gastar 60 millones de dólares en una consulta. Hay otras preguntas, a ver si se estiman válidas, pero gastar eso para algo que ya puede ser ley y se convierte en ley es absurdo. ¿O no van a esperar aquellos que no saben que los dictámenes no son vinculantes? ¿O aquellos diputados que no saben que las sentencias de la Corte Interamericana sí son vinculantes y obligatorias para el Estado miembro, como es el caso de Ecuador? Ellos creerán que necesitan una consulta, pero que revisen los documentos relevantes, los documentos que tienen que ver con
con el caso en concreto, pues Jaime, eso es inadmisible. La ignorancia de esa comisión, la ignorancia, digo, que se da en esa comisión, no de todos los miembros, y tratando de tergiversar y llevar esto con dedicatoria como que si fuera un tema a favor del presidente Correa. Nada tiene que ver el presidente Correa con esto, con esa publicidad perversa. Nada tiene que ver, porque si el presidente Correa tiene más adelante, en algún momento o lo que fuere, un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es obligatorio para el país, conste o no conste en la reforma. Eso es lo que tiene que quedar claro, Jaime, para que no se engañe al pueblo. Gustavo. Doctor Falconi, ha quedado clarísimo la explicación que usted nos ha hecho, muy didáctico en ese sentido, como lo caracteriza. Pero, ¿a quién en realidad le beneficia que esto quede en el sueño eterno? Porque esto no es un tema de Rafael Correa solamente, son muchos los que pueden beneficiarse en el tema de revisión. Claro, obviamente que son muchos. Y ahí habría ahí valga la redundancia, habría que revisar ciertos recursos de revisión, como el que consiguió Isaías por segunda vez, cuando no procedía a la revisión. Y voy a explicar algo que no quiero que resulte complejo, pero es, Gustavo, la parte que reservaba para comentarla al último. Para que proceda el recurso, y voy a tratar de dar un ejemplo, para que proceda el recurso de revisión, para que se declare con lugar, tiene que haber una prueba nueva. Pero que se entienda bien esto, porque los ignorantes o los malvados le dan la vuelta, no quieren entender los conceptos, y le dan la vuelta ahí sí, como en el caso de Isaías, que nadie ha reclamado, ni ninguno de esos periodistas que andan reclamando impunidad, ninguno dijo nada. Tiene que haber prueba nueva, pero nueva para el expediente, que históricamente ya existía. No, la prueba nueva no quiere decir una prueba nueva que después de 15 años, de 20 años, se plantea el recurso de revisión y se hace de ahí, se fragua, se gestea una prueba nueva y falsa. No, la prueba nueva tiene que ser histórica, existente, pero nueva para el expediente. Ejemplo, condena, y que se puede dar en infinidad de casos. Voy a tratar de poner un ejemplo sencillo, sobre todo para beneficio de la audiencia. Digamos que condenan a Pepe por el asesinato de Antonio y plantea el recurso de revisión y resulta que Pepe no estuvo en el país y se lo comprueba con el movimiento migratorio, para dar un ejemplo sencillísimo. Ahí cabe el recurso de revisión, ¿verdad? Aparece una prueba nueva, otro documento que ya existía, pero no había sido considerado en la sentencia, no había sido agregado al expediente. Es prueba nueva en el sentido del expediente, pero tiene que ser histórica, tiene que ubicarse en el momento histórico, porque si no sería una burla. Vamos ahora a buscar unos testigos falsos, vamos ahora a buscar unos documentos falsos, como hizo Isaías, hizo unos informes, además le dio con nombre y apellido, hizo unos informes de una ex empleada o empleada de la superintendencia de bancos, que yo le decía capilla porque no llegaba a iglesia, y fraguó balance, fraguó cosas actuales a esa época. Eso no es prueba nueva al expediente, pero que históricamente ya existía. ¿Me explico? Porque si no, no implica el recurso de revisión una nueva etapa probatoria. Eso es conceptual, pues. Eso es entender el derecho en su razón de ser, entender las instituciones jurídicas. ¿Sí me explico, Gustavo? Sí. Y al mismo tiempo es tan sencillo como eso. Eso lo consagran muchos fallos de revisión, mucha literatura jurídica procesal penal, muchas explicaciones en este sentido. Prueba nueva, pero histórica, que ya existía, sino que no se conocía en el expediente. ¿Sí me explico? Doctor, pero entonces, esto es político, porque de verdad da vergüenza ver que el aparato de justicia esté sobre otros poderes como la Asamblea para manejar esto.
porque más allá de la consulta, que ya en pocos días más, en un mes más, vamos a tener ya una convocatoria a la Asamblea, ya pretendería esto ponerlo en el sueño del olvido. Pero es una vergüenza que la justicia esté detrás de todo esto. Así es, algo entre político a partir de hechos equivocados, a partir de ignorar el esquema jurídico existente, a partir de desconocer y ser ignorantes en los textos legales, nacionales o internacionales, a partir de no entender que se refiere a la verdad histórica, a partir de que el recurso es un derecho consagrado en la Constitución, consagrado, y por eso no tiene un plazo, el recurso de revisión, consagrado en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que es válida, es ley en Ecuador, en la jerarquía de la legislación, después de la Constitución rige la Convención, ¿verdad? Entonces, no entender esto, pues ese es el problema, pues. Para ser legislador no se da examen de conocimientos, sino que simplemente se interviene en una elección. Y los electores tienen que empezar a entender que una cosa es la novelería, y la novelería de identificarse con un marketing político, y otra cosa es realmente escoger y elegir a gente preparada, seria, que no va a torcer los conceptos relacionados con la marcha del Estado. Básicamente es eso, Gustavo. Doctor, ¿y no es potestad del ecuatoriano de pronto hacer una consulta a ese nivel, a la Corte Constitucional o a la misma Comisión Interamericana de Derechos, para saber cuál es la postura de ellos? No, bueno, a la Corte, no, la Corte Interamericana puede atender los pedidos de los estados, inclusive de consultas, se les puede pedir opinión. Es buena, muy oportuna su acotación. Y a la Corte Constitucional ecuatoriana, con todos sus problemas y sus variantes, pero se le puede hacer una consulta concreta, ¿verdad?, sobre un hecho jurídico concreto. Y hay los supuestos de las consultas obligatorias para tener un dictamen, como en el caso del estado de excepción, la consulta popular, etcétera, y requieren en lo interno el dictamen de la Corte Constitucional ecuatoriana. Pero yo estoy seguro que esto que acabo de decir no lo he visto, no lo he leído, no digamos de los periodistas que lo ignoran, ¿verdad?, sino de ningún colega. Se empezó a vender la idea y a hacer publicidad, dividido el país en los correístas y anticorreístas, con la particularidad de que hay muchos partidarios de Correa que manejan los temas con sensatez y todo, mientras que los anticorreístas, hay muchos en cambio también, que tienen engangrenado el cerebro por el hoyo, y entonces pierden la razón, pierden el sentido de la razón, y quieren echarle la culpa de todo a Correa. ¿Cuántos años ya dejó de ser presidente Correa? Y llegar al extremo de que un fallo, ahí sí, una sentencia de la Corte Interamericana, que es obligatoria para el Estado ecuatoriano, no se las quiere recoger, que es lo más válido recogerla, como fundamento para el recurso de revisión, dizque porque puede favorecer al expresidente Correa. ¿Cuándo? Isaías, pues, entre tantos otros casos, ha propuesto 2 veces recurso de revisión y torciendo la ley, fraguando y falsificando pruebas nuevas históricamente, ha conseguido a su favor. Tanto que le borren la condena, que le desaparezcan la sentencia de condena de 8 años por peculado, ¿verdad? El peculado en la banca, que lo denominaron después peculado bancario, y que le devuelvan los bienes. Ya solo falta que pida que le hagan un monumento, pues. A lo mejor en el gobierno de Lazo le hacían el monumento. Y ante todo esto, estimado doctor Falconi, ¿cómo ve usted la situación de la justicia en el país? Cuando vemos situaciones como estas, donde manipulan al legislativo para finalmente llevarlo hacia lo político, pero ya en la justicia como tal también vemos acciones que están dedicadas exclusivamente
a lo político, pero no hay esa justicia amplia, esa justicia totalmente ciega que se pretende ver en el Ecuador. La justicia, a partir de la definición del famoso jurista romano Ulpiano, es darle a cada uno lo que le corresponda. La justicia es declarar y hacer cumplir la ley rápido y oportunamente, ¿verdad? Y en Ecuador, en el tiempo que tengo de ejercicio profesional, más de 40 años, que me lo borró, valga la acotación, que la Comisión Ciudadana, en un acto de los tantos fraudes que cometieron, me lo rebajaron y me lo contabilizaron ese ejercicio profesional, más de 40 años profesor de Derecho Procesal, me lo rebajaron a partir del RUC a 20 años. O sea que si el RUC no se dictaba sino 5 años antes, me habrían puesto 5 años de ejercicio profesional. Más descaro, más estupidez imposible, ¿verdad? Entonces, la justicia está peor que nunca en Ecuador. En lo que tengo historia y en lo que tengo experiencia. Solo falta que haya sentencias en las que se diga que llueve para arriba. Solo falta eso en Ecuador, donde se ha convertido en un país donde lo imposible es lo probable, jurídicamente hablando. Y yo tengo las muestras abundantes, evidentes fallos, hasta con faltas de ortografía. Entonces, donde debe arrancar también una reforma profunda, de fondo, es en el sistema de justicia. Y ahí están los ejemplos, pues miren, ahora mismo dos miembros del Consejo de la Judicatura en juicio político. El expresidente del Consejo de la Judicatura en la cárcel. Ese payaso corrupto de Terán, ¿verdad? Y yo, pues, cuando digo esto, puedo demostrarlo con una sentencia, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con la justicia de Ecuador. Tanto que se hablaba de la seguridad, un juez, el mismo juez, había liberado a Fito o a uno de esos líderes de las bandas 6 veces. ¿Y sabe cuál fue la sanción al juez? Suspenderlo. El juez comete, cuando falla contra la ley, un delito que se llama prevaricato. ¿Cuántos jueces han sido condenados por prevaricato en Ecuador? No conozco ni un caso. Y el prevaricato se comete a diario 200 veces. Hasta que no haya algunos cuantos jueces condenados por prevaricato, no va a haber cambio en la justicia ecuatoriana. Bien hizo usted, Gustavo, en mencionar esto, que es dramático. Esto sí es dramático, porque un pueblo que no tiene justicia, creo que es, porque yo siempre visito tribunales, escuelas, universidades, creo que es, hago la reserva de no estar 100% seguro, que en una de las columnas, de esas columnas tipo romanos, y en un dintel entre 2 columnas, en la Corte Federal de Nueva York, se dice: la justicia es el mejor pilar para la democracia. Sin justicia no hay democracia. Silencio, sí. Perdón que lo interrumpa. ¿Y por qué el silencio precisamente de la colegiatura, de las universidades, las facultades de jurisprudencia, de los expertos en materia legal? No se habla, no se pronuncian al respecto, es como un silencio cómplice. Hay pronunciamientos eventuales, el Colegio de Abogados del Guayas se ha dicho algo, de cuando en cuando, según convenga o no a los intereses. Ahí decían en el Partido Social Cristiano que un ex miembro hace muchos años del Partido Social Cristiano estaba defendiendo a Murillo por intereses personales, porque tenía un caso de por medio, etcétera, ¿no? Eso es lo común, ¿verdad? Y miren los diálogos, cuántos jueces están involucrados en los diálogos que salen a luz en todos estos teléfonos de los delincuentes. Pero ¿cuál juez ha sido llamado en función de la mención que le hacen? Nadie, solo los directamente involucrados, pero los jueces son los que están en la mitad. De los jueces, por eso yo he dicho, y
con este comentario suyo, aprovecho para repetirlo. La impunidad donde se consagra es en las judicaturas, no en la asamblea, no en el texto legal como estamos demostrando hoy día, ni en cosas de este tipo, sino en las judicaturas. Ahí se consagra la impunidad. Y no sería raro que en los cálculos que se hacen de los delincuentes se segregue, se diga cuánto estiman que van a ganar en el tráfico de drogas, en esto o en aquello, se diga, pero este porcentaje es para los jueces. ¿Sí me explico? Doctor. Y fue al extremo que era una, medio en broma, medio en serio, se decía, cuando yo empezaba a ejercer muy joven, que había el juez tal, se le daba el nombre, pues ya ni me acuerdo, ni interesa acordarlo, que había el juez tal que decía que él era imparcial, y para ser imparcial recibía plata de los dos lados. ¿Qué tal? Ironía, ¿no? Es ironía. Algunos que hablan de impunidad, siempre los escucho en los medios, ¿no? En la canalla mediática. Y esas personas que hablan de impunidad, cuando tienen que denunciar a ciertos jueces que liberaron a delincuentes, a jefes de bandas como alias Rasquiña, se quedan callados y nunca dicen nada. El caso del expresidente de la Corte Nacional de Justicia, Saquicela, él liberó a alias Rasquiña. ¿Quién ha dicho algo? ¿Quién ha hecho un reportaje? ¿Quién liberó a Rasquiña? Todo el mundo se ha quedado callado. Claro, hay mucho, y claro, es que hay primero una especie de temor, y generalmente temor del juez superior en grado, ¿verdad? Hay cierto recelo, cierto temor. Y segundo, hay también una gran solidaridad, ¿no?, entre ellos, porque como cabe ahí decir, el que esté libre de culpa que eche la primera piedra, ¿verdad? Cabe ahí sí decirle. Entonces, como todos, como la mayoría tienen algún problema, entonces entre ellos se cubren las espaldas. Pero hay fallos, Jaime, hay fallos. Voy a explicar algo si me das 2 minutos, que ya me voy quedando sin voz, 2 minutos más. Hay fallos con faltas de ortografía. Y la Constitución manda a que exista la motivación en todo fallo, y se lo usa en las leyes y se lo usa en muchísimos aspectos. Pero ¿qué es la motivación? La motivación es los antecedentes, los considerandos, el preámbulo, ¿verdad? Dicho en palabras generales, que debe tener toda sentencia, como debe tener toda ley. Y se han creído que cumplen con ese requisito constitucional de la motivación, llenando páginas de disparates, de cuestiones impertinentes, con fallas de ortografía. Vean los estados de excepción. De repente vean un decreto de 18 páginas. 17 son considerandos, cuando podrían ser 3, 4, 5 considerandos, y 3 artículos. 18 páginas para 3 artículos. En esa sentencia de primera instancia que dictó una jueza Romero de Iñaquito, que yo planteé por la acción de protección, que está allá para la Corte Provincial de Pichincha, por el bendito concurso ese de la Contraloría, la jueza dictó un fallo absurdo, inconstitucional, totalmente falso, equivocado, pero dictó declarando sin lugar mi reclamo constitucional. Un fallo de 56 páginas, algo así. 55 y media era repetición de lo que se había dicho en la audiencia. Lo que dijo el uno, lo que dijo el otro, lo que dijo así. Y 3 artículos impertinentes, supuestamente para fundamentar y decir no hay violación de derecho constitucional. Esos son los fallos ecuatorianos. Doctor, ya en la recta final de esta entrevista, antes de rodar un video de la ministra Palencia, quiero pedir a la gente que nos ponga like, que es importante porque el like nos impulsa
a que más personas puedan ver este contenido. Doctor, el día de ayer la ministra Mónica Palencia dijo en una entrevista en la televisión que más importante, a ver, ya le voy a leer cómo fue que ella se expresó, que hay que respetar la ética, no lo jurídico. Voy a poner el video para que después usted me dé el criterio. Justamente la ética, Lenin, aunque parezca un contrasentido, lo más importante es respetar la ética, no el instrumento jurídico cuando el instrumento jurídico contiene algunas falencias. Por ejemplo, había tal absurdo de confundir la ética con actividades o formatos a llenar. Se decía, todo ministro, tenemos que dar a conocer en la página web nuestra agenda y nuestras actividades. En lo personal, yo propuse que ese artículo, si memoria no me falla, el número 8, saliera del Código de Ética, porque era absurdo que un ministro dé a conocer sus actividades hasta por seguridad. Después decía que no puedo atender a ninguna persona, ni yo ni ningún funcionario, ninguna persona que no haya hecho una solicitud por escrito. Hay personas que no conocen ni siquiera el uso de una computadora. Sería absurdo que desde el Ministerio de Gobierno de otros se niegue la atención a una persona porque no hizo la solicitud por escrito. Y cosas... Es más importante la ética que lo jurídico, doctor. ¿Qué criterio merece? Bueno, eso es una opinión no sé si está vinculado a la derogatoria de ese Código de Ética. El decreto del Código de Ética que dictó Lazo para la función ejecutiva. Que entre paréntesis nadie de ellos mismos lo cumplieron, ¿no? Ninguno de ellos lo cumplió, pero puede tener que ver. Yo le contesto y dándole mi opinión. Para mí es tan sencillo como esto. La ética que está vinculada a la moral, la ética es la moral, es subjetiva, ¿verdad? Mientras que lo jurídico y la ley es general, le guste o no le guste, se tiene que aplicar a todos por igual. Mientras que la ética no deja de ser subjetiva, la moral no deja de ser subjetiva. Y hay ciertas culturas que por formación difieren sustancialmente en los conceptos éticos de los que los tenemos en el mundo occidental, ¿sí me explico? Son totalmente distintos. Entonces, lo que para una persona puede ser ético, para otra puede ser normal. Lo que para una persona, hoy por hoy, mire, se entiende como estupidez. Ser honesto, hoy por hoy, es tontería, es estupidez. Entonces, ¿cuál es el fundamento ético ahí, verdad? Mientras eso es subjetivo, para la juridicidad, para la vigencia de la ley, para la vigencia del derecho, es obligatorio para todos, porque el derecho impera con base en una ley, y la ley sigue un proceso de formación como estamos viendo ahora mismo. Hay debates, y quienes hacen la ley, hay una iniciativa para la ley. El presidente de la República también tiene la iniciativa de presentar proyectos de ley. Nace de la legislatura. Y la legislatura fueron para qué elegidos y nombrados, para que dicten las leyes. Entonces, la juridicidad está por encima de todo. Esa es mi opinión. El concepto de ética cambia a conveniencia de cada gobierno. Puede ser, claro, puede ser. Doctor, queremos agradecerle por su tiempo. Vale, yo agradezco siempre, y agradezco a ustedes, Gustavo, y sobre todo a la audiencia que tiene la paciencia de escucharnos de cuando en cuando cuando ustedes me invitan. Muchas gracias. Muy amable, a ustedes. doctor. Muy amable. El doctor Juan Falconi conversando con nosotros aquí en Ecuador en directo.